nosotras en particular un orgullo para mí como secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades. Es realmente un honor iniciar esta actividad. Contarles también algo que para nosotras es muy importante, que tenemos de la mano de Gustavo Escobar y de la directora Nur Jiménez Abraham un trabajo realmente muy interesante que se está llevando a cabo con el tema de otras masculinidades son posibles, no solo con la idea de, como está de moda en este momento, hablar de la deconstrucción, sino para plantearnos realmente ir recorriendo un camino desde lo vivencial, pero también desde la lectura acerca de cómo es la construcción de la subjetividad de los varones que después consideran que las cosas se arreglan a los golpes. Tenemos entonces una larga tarea por delante para llevar una nueva construcción a la vida de toda la ciudadanía, y en ese sentido esta agenda de conversaciones es un recorrido que vamos seleccionando para poder tocar todos los temas que nos parecen imprescindibles. Hoy tenemos un lujo en esta invitación que tiene que ver con Rafael Crocinelli, una muy breve presentación para quienes no saben quién es. Él nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Acá me ponen el año para señalar que es realmente muy joven, 1995. Jugó en clubes como Social de Ascensión, Sarmiento, Mariano Moreno, Villa Belgrano de Junín, y Sport, CN Sport y Everton de La Plata. Es profesor y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, diplomado en Gestión Deportiva por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y entrenador, licencia PRO por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Actualmente trabaja en el área de prensa y comunicación del Ministerio de Transporte e integra el staff docente de la Escuela de Técnicos Adolfo Pedernera de La Plata. En el marco de la presentación de su libro, Cuerpos que no importan, en este conversatorio, Rafael nos va a proponer un recorrido y un debate sumamente interesante en relación a estos temas que, como tantos otros temas tan naturalizados, requieren de coraje, requieren de buen humor, requieren de valentía, pero sobre todo requiere de un posicionamiento ético y de una ideología que nos lleve a pensarnos como seres humanos con derechos. En la cancha, en la playa, en la calle, en la cama, en la cocina, en la oficina, en las universidades y donde sea que nos toque estar. En este caso, en la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. Y lo digo con mucho orgullo. Rafael, el micrófono es tuyo. Quiero agradecerle también particularmente a Bebe, que es quien articula desde la Secretaría todas aquellas actividades que tienen que ver con el mundo del deporte y que el año que viene nos espera con una enorme cantidad de articulaciones posibles con todos los clubes para poder avanzar. Así que gracias, Pedro, una vez más por estar aquí. La idea de este conversatorio es escucharlo a Rafael. Rafael nos va a presentar un trabajo, un PowerPoint, y les sugiero que aprovechen el chat a medida que él seguramente hable, a lo mejor aparecen comentarios o aparecen preguntas. Barbie, a quien le agradecemos que esté llevando adelante el soporte técnico, igual que Maxi Montenegro, y por supuesto siempre gracias Nahuel. Vamos a ir tomando nota de las preguntas que surjan, Barbie luego las va a leer y en la medida de lo posible también tendremos la posibilidad de algún intercambio. Rafael, apago mi micrófono, el micrófono es todo tuyo. Gracias, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a ser parte de esta agenda. Gracias, Lili. Antes que nada, también agradecer a todo el municipio de La Matanza, particularmente más allá de la Secretaría, a la Dirección de Políticas de Actualización de Conocimientos, por la invitación, por la convocatoria, a vos, Lili, a Barbie, a Bebe, que estuvimos conversando, a Nur, que también aprovecho ahí que la veo para agradecerle. Qué lindo verte de vuelta, después de aquella vez, de aquel encuentro en González Catán, otra de las actividades que
promovieron desde la Secretaría. Y a Jor, a quien ya le he manifestado mi admiración para con ella, Leona dentro y fuera de la cancha. No digo ex porque uno sigue ligado siempre, entonces también es lindo verte, aprovecho a saludar también y resaltar la presencia de Nacho Genovart, colega de C5N acá presente. La veo a la doctora Bersi, también muy comprometida con lo que es la militancia y el trabajo en Junín, acá en provincia de Buenos Aires. Personas que en lo personal es muy lindo tener, que acompañen, que militen. Eh, También internacionalmente, lo hablábamos con Lili, hubo convocatoria, rápidamente veo a Patricia del Club Peñarol de Montevideo, Peñarol de Uruguay, lo veo a Jeremías Yang, que es arquero de Colón de Uruguay, colega de lo que era mi pasado en la cancha, y a Patricia con la militancia también, y bueno, a Jere, como hemos hablado, lo ha movido mucho esto, que es por lo que estamos hoy acá, sin querer hacer mucho más preámbulo. Gracias por el tiempo, entiendo que las agendas hoy en día dificultan el hacerse un momento, el parar, el invertir el tiempo en el desarrollo personal, parar la pelota, retomando la metáfora que decía Lili en off antes de comenzar. Y está bueno esto, yo lo valoro mucho, voy a tratar de capitalizarlo de la manera que más le pueda aportar a partir de mi experiencia, a partir de cuerpos que no importan, que es el puntapié por el cual nos encontramos aquí. Por eso preparé un power que ahora les voy a compartir, y tengo pensado desarrollar esta exposición hasta las 18:20, 18:25, y luego sí me gustaría ir recogiendo algunas cosas que dejen en el chat, preguntas, reflexiones, para traer a colación, porque creo que este espacio, si bien lo motoriza la Secretaría, yo soy el que va a disertar, el que va a exponer, los construimos colectivamente. Entonces, por eso creo que está bueno el intercambio y ponderar también ese espacio. Dicho esto, a continuación voy a compartir pantalla e iré pasando las diapositivas que tengo preparadas. Entiendo que se ve bien ahí. Barbie, haceme mano. Ok, perfecto. Deporte como herramienta de transformación, que titulamos de esta manera este espacio. ¿Quién soy? Texto, contexto, libro, resiliencia. ¿Quién soy? Va un poco de la mano con el contexto, porque quienes no me conocen o quizás no han tenido la posibilidad de leer el libro, se van a encontrar quizás con un material, con una producción, con muchas cosas siempre por mejorar, con muchas puntas para seguir investigando, pero creo que es fundamental entender, y cada una desde su espacio en la diaria, más allá de lo que nos rodea, de la realidad, los contextos, las historias, los recorridos, las biografías, las trayectorias. Cuerpos que no importan, parte de mi experiencia como futbolista, uno de los tantos, de los miles que hay en la Argentina, que un chico que se crió con la idea de jugar al fútbol, que después la profesionalización cobró lugar en su cabeza, en su cuerpo, porque el discurso se hace cuerpo, como vamos a ver más adelante. Y es fundamental ese pasaje que yo transité, esa transición, valga la redundancia, de jugador a hoy en día comunicador, más allá de los títulos que ha leído Lili, de la experiencia académica que he podido capitalizar. Creo que es fundamental eso, cuerpos que no importan, capitaliza todos esos conceptos, nociones, me dio muchas respuestas a cosas que no entendía, y también me generó nuevas preguntas para seguir investigando. Entonces, es fundamental eso, entender que parte de la vivencia, de la mirada, de la subjetividad de un futbolista que pasó de un vestuario a un aula académica para poder poner en palabras un montón de vivencias que siguen pasando hoy en día, que sigo viendo y que tenemos que seguir trabajando. A partir de la pregunta, ¿qué deporte tenemos y qué deporte queremos? En nuestro caso acá en la Argentina. Especifico porque también hay gente de Uruguay, de Chile, de Perú, entonces voy a hacer, a partir de mi experiencia, de una exposición que es de la que tengo conocimiento nacional. Y resiliencia. Sobre
todo este mensaje de trasladar a quienes son deportistas, como Jere, que está del otro lado, y a quienes están en clubes, esto de más allá de estar en una cultura hiper centrista, porque entre las personas inscriptas vi que teníamos gente de vóley, gente de waterpolo, gente de tenis, gente de básquet. Entonces, una realidad es que estamos en Argentina, que es un país fútbol centrista, pero el deporte es precisamente una herramienta de transformación, de formación. Entonces, creo que el mensaje que tenemos que dar, más allá de lo que puede ser un resultado, es el tema de las herramientas y la formación humana, la formación social, la formación afectiva que posibilitan y permiten estos espacios. Mucha gente, y retomo una estadística del INDEC, en el fútbol específicamente, del 100% de jugadores que se inician en novena división, tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional en la Argentina. Repito, del 100% que se inicia en novena de AFA, tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional. Esto quiere decir que un 97 y un 98% de esos chicos que se inician en un club no llegan a firmar un contrato, no llegan a ganar ni un solo peso con lo que es el fútbol, que es un proyecto de vida para muchos chicos. Y lo que está bueno, entiendo yo, y lo que pude ver a partir del trabajo de investigación que hice y la escritura del libro, es que se entienda que todas esas experiencias que fueron capitalizando los chicos a lo largo del recorrido les van a servir para el día de, lo puede también atestiguar Jor a partir de su experiencia como jugadora de hockey, en mi caso con lo que es el fútbol, ya sea la disciplina, el respeto al compañero, el compañerismo, el compromiso. Un compañero no llega al trabajo y te pide si lo podés cubrir y uno está ahí como puede pasar en una cancha cuando pasan a un compañero y tenés que estar vos para suplir, correr un poquito más que el resto a veces corres un poco menos porque te duele la pierna. Bueno, todas esas experiencias, todos esos valores se capitalizan. Yo en mi caso, más allá de la escuela secundaria, los capitalizo y los reconozco en un club, porque fue en mi caso el Club Sarmiento, donde pasaba las mañanas, los fines de semana y mayor cantidad de horas que en un colegio muchas veces, porque estaban los viajes a otras provincias, porque estaban las concentraciones, porque estaban un montón de cosas que el colegio también es fundamental, pero mi colegio reconozco a esta altura que fue un club de fútbol y por eso la importancia de, además de tener entrenadores, directores técnicos, preparadores físicos, sobre todo tener formadores. Un poco de contexto en torno a lo que es el libro. Capítulo 1, genealogía del fútbol nacional, del nacimiento de la práctica recreativa a la consolidación del fútbol espectáculo. Este es el primer capítulo del libro, donde precisamente brinda un contexto histórico. Cómo llegó el fútbol a la Argentina, cómo se lo apropió la comunidad criolla que le imprimió valores propios. El fútbol llega con la figura con la persona inmigrante, con el británico prioritariamente, con la figura del sportman y del fair play. El sportman era el placer y la realización por hacer la práctica misma, sin importar el resultado, sin importar un fin. Y el fair play, o sea, ante todo el juego limpio, las reglas, atado bien estructurado un poco, ¿no? Como eran los británicos en aquel entonces, con las fábricas también, y el fútbol comienza de esa manera hasta que el criollo se lo apropia, hasta que empieza a haber mayor población en la Argentina y empieza a correr el dinero, el amateurismo marrón, y deja de ser una práctica por sí misma y empieza a ser un resultado ante todo. Entonces, me parece necesario eso, abordo la historia de Estudiantes de La Plata y de Everton de La Plata, que son los dos clubes donde yo hice el trabajo de campo, las entrevistas. Estudiantes de La Plata, un club profesional, donde estarían los cuerpos que importan para el mercado, para el fútbol profesional, estos que responden al biotipo, porque los que no responden al biotipo, ese 97 y 98%, según el INDEC que les citaba anteriormente, quedan por fuera del sistema, quedan en el plano de lo amateur, quedan en el plano de no importa, en clave de mercado, en clave de los medios, en clave de las radios, la gráfica. Entonces, eso lo capitalicé a través de mi experiencia en Everton, en el vestuario como el escenario político. Ahí ya desmenucé un poco del capítulo 2, cuerpos que importan para la producción capitalista, que abordo ahí el término biotipo,
cómo es ese biotipo que se promueve, que se busca en el fútbol de alto rendimiento, en el fútbol profesional, y que permite pensarlo en otros clubes, el vóley, el rugby, el básquet, hasta lo que es el turf, las carreras de caballos, el jockey, tiene que tener una altura y un peso determinado, si no, no puede formar parte. Bueno, reconocemos un biotipo ahí también, entonces. Digo, tomarlo como disparador para pensarlo en otras disciplinas. Los cuerpos abyectos, retomando a Butler en el título y en este concepto, ¿cuáles son esos cuerpos que no importan? La gran gordofobia que hay, la gran homofobia, el gran homo-odio. Ahí me echamos también el tema de los discursos de odio que se promueven en la cotidianeidad a través del machismo, a través de la violencia de género, a través de esa violencia homosocial que muchas veces se reproduce entre chicos en un vestuario, y por eso, como les decía, el vestuario como el escenario político del jugador, en este caso del futbolista, que sean conscientes que las temáticas que se hablan, que hasta lo que hacen en las redes sociales como acto político, porque lo personal es político y hasta lo banalizo, hasta un gusto de helado es político. Y tomo un caso, la menta granizada, ¿sí o no? La grieta, enseguida, ¿no? Yo sí, yo no, yo sí en mi caso, pero eso no importa. Pero digo, si hacemos un paneo por las redes sociales de los jugadores, vamos a ver que encontramos siempre elementos similares que son sentidos que se reproducen y están naturalizados. Fotos de los chicos en cuero, fotos de los chicos jugando y la historia de Instagram, clásica, cliché ya, de el mate, un tipo de mate particular, con una yerba particular, con la bombilla acomodada de una forma particular y un paisaje de fondo particular. Lo hacen todos. Todavía no lo investigué. Estaría bueno preguntarles por qué siempre esos mensajes y no quizás otro tipo de historias. Continúo, que precisamente eso es lo que abordo en el capítulo 3. Adscripciones identitarias, referentes de socialización, sacrificio, humildad y éxito. Los elementos morales de los futbolistas. Esto es el imaginario del jugador. Cuando habla de sacrificio, de humildad, de éxito, ¿a qué hace referencia? Porque lo dicen todos y pareciera ser lo mismo, pero cuando empecé a investigar, a rasgar un poco en qué es para vos el sacrificio, qué es para vos la humildad y el éxito, qué es para vos, porque unos te decían que el éxito era ganar el fin de semana, otros te decían que era firmar contrato y otros te decían salvar a la familia. Entonces, digo, ¿para vos qué es el éxito? Y el sacrificio. Y un patrón común en los entrevistados que tuve fueron el referente de socialización. ¿Quién suele ser? Digo, ya mirar el mundo desde una clave de género, de una perspectiva de género. La mayoría de los chicos me manifestaba que era el padre, quien los acercaba a la práctica, quien los hacía hincha de un equipo de fútbol. En mi caso no, por ejemplo. Entonces yo ya empezaba este doble papel, jugador-investigador. En mi caso fue mi vieja la que me hizo todo eso, que a la mayoría de los chicos fue el padre. Digo, la manera vincular que tienen los chicos con la práctica, con el equipo, y después en lo que es la comunidad, esta tribu de los futbolistas, donde estos conceptos, sacrificio, humildad, éxito, parecen ser iguales, pero no lo son. Bueno, desmenuzar eso. Capítulo 4 y el último, previo a las reflexiones finales, la fragilidad del macho, homosexualidad, estigma y terror anal. Claramente, y desgraciadamente, digo, hablamos de lo que es la heteronorma fundada en el grupo de jugadores de fútbol, en este caso, distintas notas que me han hecho en distintos medios, me decían, ¿es posible entonces, Rafa, que un chico se manifestase homosexual? Y yo digo, si yo quiero quedar correctamente político a tu pregunta, políticamente correcto, perdón, te voy a decir que lo haga, lo invito a que lo haga, pero la realidad es que cuando apagamos este Zoom, vamos a una cancha de fútbol, vamos a una tribuna, en silencio y nos podemos observar, rápidamente vamos a ver la agresividad, el odio que empieza a emerger de los poros de muchos varones, la violencia que hay, y eso es una cosa que abordo en el capítulo contextual sobre la historia del fútbol en la Argentina. El deporte y el partido de fútbol se metaforiza como guerra. Y el que está enfrente es un enemigo al que lo tengo que pisar, y si
lo tengo que romper y yo tengo que sobreponerme, no me importa el cómo, siempre hay que ganar. Y hoy es una batalla, una final, y digo, no, paren un poco porque esos mensajes sumamente nocivos, que no me meto en lo que es primera división, sí me meto en reserva para abajo, digamos, en las categorías infantiles, juveniles, en el proceso formativo, paremos la pelota, formadores, entrenadores, ¿qué tipo de mensaje le vamos a dar? Porque hoy les decía esto de la resiliencia y el proceso de transformación. ¿Qué pasa con esa identidad, con esa configuración identitaria de un chico de 15 años, de 14, de 12, de 10, al que le decimos, hoy hay que ganar? Hoy lo único que importa es ganar. A tu rival, pegarle una patada, lo he escuchado, lo he vivido también. El que está al lado te quiere comer el hígado, era una frase. Al rival, pegarle una patada y después cuando está en el suelo te acercás y le pedís perdón, pero hay que seguir, no importa. Todos esos tipos de mensajes, ¿cómo repercuten después en un chico que quizás proyectó ser profesional, se vio truncada esa carrera por un factor u otro, y después tiene 30 años, tiene que dedicarse a un plan C, porque el B tampoco fue pensado, y tiene esos mensajes que se hacen cuerpo? Entonces digo, pensemos más allá del deportista de alto rendimiento, pensemos en la persona que hay además, o sea, de una manera integral, de una forma holística, el todo por la parte, no la parte y después el todo. Creo que dice un poco el mensaje, y en esto que es que les decía recién, que es la sexualidad, está totalmente, es algo totalmente tabú, no lo vemos tanto en el vestuario, más allá de lo que es la heteronorma, después voy a desmenuzar a través de una diapositiva. Cuando se habla de experiencias sexuales, la mujer relegada al lugar de trofeo, los chicos hablan de trofeo en el vestuario los vestuarios que frecuentaba, donde el que más trofeos conquistó, retomando la metáfora de guerra, ¿no? Porque hay que conquistar, porque sos un macho guerrero y porque hay que ganar siempre. Bueno, el que más conquistó, más macho es, y más la acreditación del par, del compañero necesita. Entonces digo, y después una pregunta que le hice a los chicos, que me sirvió de disparador: ¿qué pasaría si un compañero manifestara ser homosexual en el grupo? Como si hubiera necesidad de hacerlo, ¿no? O como si uno manifestase, che, soy heterosexual. Digo, a ese punto tenemos que ir muchas veces para poder hablar de homosexualidad en un vestuario de fútbol. Y los chicos decían, no pasa nada. Otros me decían, lo aceptaríamos igual porque somos un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Qué lástima, no me di cuenta para poner esos fragmentos acá, esas citas que empleo en el libro. Pero lo íbamos a boludear seguro. Y otros decían el cassette, ¿no? Porque ahí yo capitalicé el on y el off, el vestuario. No pasa nada, y después cuando apagábamos el micrófono y estábamos en el vestuario, decía, este que me pregunta acerca de los putos, este que, ¿de qué quería hablar? Y la risa y el silencio. Bajo esa espiral se teje este machismo que hablaba Lili, porque si rápidamente ahora después vamos a ver el triángulo de la masculinidad, si uno rápidamente para la pelota y dice, che, pero ¿qué problema tenés con el tema? Rápidamente desactiva, ¿no? Lo que se estaba generando en el colectivo. O si lo hacen en un asado con amigos, en un grupo con amigos. He sido testigo, luego, no digo que sea el libro, pero luego de que distintos grupos de amigos leyeran el libro, empezaran a adentrarse en lo que es la educación sexual, en debates de género, rápidamente percibí que se empezaban a sancionar con los grupos de sticker en WhatsApp, sin que yo dijera nada. Pero alguno mandaba un sticker machirulo y uno le decía, che, o en el off le decía, che, tené cuidado porque eso le puede caer mal a alguien. Y yo decía, un montón, o sea, ¿en qué momento construimos esto? Y empezamos a abordar un montón de temas con los chicos que sin embargo otros siguen generando risa, esto del terror anal, la penetración. En el varón, vista cómo esa pérdida de poder, de privilegio, ese privilegio que cuando uno, y este ejercicio lo hago cuando estoy con grupo de varones en un club de fútbol, ese privilegio que tiene el varón heterosexual cuando camina por la calle de noche, o sea, preguntarse, y me voy anticipando a cuestiones que van después, pero uno va y viene, como en la práctica misma de la deconstrucción y el repensarse, que es un ejercicio diario, que hay que hacer, valga la redundancia, todos los días. El tema de preguntarle a los chicos, o sea, ustedes pueden caminar, tu hermana, tu novia, tu vieja, por ejemplo, ¿por qué ella enseguida, che,
llegaste bien, te aviso cuando llego, esa mayor presencia, y vos te podés volver a cualquier hora. ¿Cuál es tu miedo mayor? El mío, que me roben esto, que es mi herramienta de trabajo, por ejemplo. Y el caso de una chica que sea asesinada. Entonces digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué se empieza a tejer? Una cuestión de poder social, de privilegio. Bueno, empezar a desnaturalizar eso, y esto va encadenado con la próxima diapositiva. Cosas de varones, cosas que están naturalizadas. Muchas veces empezamos por acá y quizás en este ejercicio de empezar a motorizar espacios, debates de género en lugares tan cerrados, en nichos tan duros como puede ser el fútbol, quizás sería lo último, por donde deberíamos terminar, o empezar y terminar por acá. Esto de, porque ya lo han escuchado mucho, en mensajes que se dan constantemente, y digo, capaz que tenemos que empezar por otro lado. En mi caso, utilizo la pedagogía de la empatía, del interpelar. Les cuento esto que les decía, el contexto. Chicos, yo vengo de acá, he estado en pensiones, por ejemplo, y les digo a los chicos, yo hasta hace muy poco tiempo estaba de ese lado, tenía los botines puestos y tenía ese mismo sueño que tienen hoy en día ustedes. Entonces de esa manera me empiezo a involucrar con los chicos, empiezo a hablar quizás de los valores de los varones, más que masculinidades, en chicos de 15 años que quizás no tienen conocimiento o un primer acercamiento en torno a lo que es el género. Entonces digo, pensar la estrategia en función del destinatario, de la destinataria. Fútbol, agarrarse las piñas, traer plata, digo, la imagen del proveedor, ver pornografía, escupir, olerse las axilas, ser valientes y fuertes, mandar. En contraposición, la había sacado esta, el caso de, acá, la mujer, estar en casa, lavar, cuidar a los chicos, mirar telenovelas, consentir, estar bello, ser sensibles y prolijas, estar atentas a la necesidad, ser dulces, esperar. Digo, hacer un mix de última y empezar a preguntar en torno a qué característica podrían decir esto del prejuicio. Digo, ver qué prejuicio hay para a partir de eso empezar a trabajar. El prejuicio se acorta con el acercamiento, se acorta con este tipo de instancias, se acorta con, en mi caso, cuerpos que no importan, hablar de lo que no se hablaba. O sea, tenemos que perder el miedo de hablar de lo que da miedo muchas veces. La sexualidad a veces da miedo por el desconocimiento. Bueno, hablemos de esas cosas, hablemos de los estereotipos. El machismo también tiene costo para los varones, porque en el libro me pasó cuando hablo de masculinidades, entrenadores, jugadores, me decían, pero ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a preguntar? Seguro me vas a hablar de los putos. Enseguida, hago uso de estas palabras, y más allá del horario que no está apto todavía para los menores, no estamos en la tele igual, pero digo, en un marco de confianza, hago uso de los insultos. Y yo digo, te voy a hablar de la sexualidad y de un montón de otras cosas que tienen que ver con una cosa general en común que nos atraviesa a todos transversalmente, además del género, que es la salud mental. Porque hay una relación directa. Retomo a Rita Segato en un trabajo que hizo en Brasil, donde da muestra que la mayor tasa de suicidios la protagonizan los varones. Entonces, esto no puede ser leído si no es desde una perspectiva de género. Creemos que podemos con todo, que nos la aguantamos, que podemos con todo, que llegamos a fin de mes solos, y no, paren, paren la pelota, socialicen lo que les pasa. Vos que sos futbolista y hay un compañero que está mal, acercate, abrazalo, ¿qué te pasa? Quiero que sepa que contás conmigo, nada más. Empezar a promover entre nosotros los varones más mensajes de te quiero, parar un poco la pelota en ese sentido, porque si no pasa esto, acá la imagen lo pelea en la calle, puedo solo con mis emociones, falta de chequeo médico. Eso también me pasa hablando con amigas, capaz me hago chequeos médicos con bastante frecuencia para tener un seguimiento propio. Che, pero tenés algo que te haces tantos chequeos, y es tipo, ¿y vos? O sea, no te haces. Sí, sí, yo sí, pero en la mujer está más naturalizado. Bueno, en el varón también, o sea, también digo, es transversal, como les digo, el debate en una óptica de género. El típico fondo blanco. Bueno, el machismo también tiene costos para los varones, y a partir de eso, digo, empezar a interpelar, a empatizar con aquellos que no están en tema, que no saben.
y que sean conscientes que esto no es una cosa el feminismo no es una cosa de las mujeres, porque el debate de las masculinidades también forma parte de las agendas de los feminismos. Hoy les decía, repensar los discursos. Un poco de teoría, el deporte históricamente ha sido un espacio configurado por varones, convirtiéndose en un espacio masculino y masculinizante. Encontramos un montón de elementos que permiten ver que están conectados con identidades de géneros, como decía recién, y ahora voy a abordar lo que es el aguante. Y ahí hay una disputa de poder también, esto que yo les decía hoy, donde lo personal es político. Bueno, en el discurso, en la manera de hablar, también se juega ese posicionamiento. Y lo que les dije hoy, el lenguaje se hace cuerpo y tiene un papel primordial en lo que es la identificación masculina, porque se define constantemente en la interacción con otredades. Esto de no seas mina, no seas maricón, no seas puto, bancátela. Bueno, ¿y qué sos entonces, flaco? Si no sos todo eso, ¿cómo te definís? Digo, más allá de la contraposición, ¿qué elementos definen a esa masculinidad hegemónica? Y digo, dejar de hablar de ese concepto duro y empezar a hablar de masculinidades, como cantidad de varones que haya. El aguante. Una característica que, y esto lo describo en el libro, lo analizo, una característica que parecieran portar los machos, convirtiéndose en un capital simbólico que diferencia, que dirime el honor, esto de tenés el honor, no lo tenés, perteneces o no perteneces, te la aguantás, te respeto, no te la aguantás, no te respeto. No deja de ser un capital simbólico violento y diferenciador, donde la exhibición del dolor implica que el cuerpo no resiste, no aguanta. Y ese cuerpo no responde a esa masculinidad hegemónica, entonces. Y esto se ve en las categorías juveniles, desgraciadamente, y hablo del fútbol, que es el caso que conozco en detalle, donde veo a chicos que se infiltran, donde yo lo pasé, no sé si se llega a apreciar, donde uno de estos dedos, Jeremías, que es arquero, también este dedo está roto, pero porque en pleno partido se rompió, me lo acomodaron y dijeron, dale que hay que ganar. 15 años, flaco, mandalo al hospital al chico, no lo hagas terminar. Esto de te duele, bueno, terminá y después vemos. No, si hay un dolor en una categoría juvenil, infantil, hay que parar. El cambio. No, aguantátela que ya termina. No, te duele, te cambio. Tengo un montón. Esto de el que está en el banco está de relevo por las dudas. No, todos los chicos tienen que jugar. Todos los chicos tienen que. El error y el miedo son conceptos que tienen muy mala prensa y forman parte del crecimiento de los chicos, de las chicas. El error, o sea, equivocarse para aprender. Digo, uno aprende 2 veces ahí. Y el miedo es algo natural. Lo perciben todos frente a un partido chivo, una final, frente a una entrevista laboral. Empecemos a naturalizarlo. ¿Qué miedo hay que trabajar? El miedo que paraliza, que deja inactivo a la persona. Ahora, el miedo que te tiene en vigilia, el miedo ese que uno siente en el estómago, Jor, también te ha pasado, previo a un partido decisivo, previo a una final, en buena hora, siempre y cuando te genere esa adrenalina y te tenga y te permita accionar, en buena hora, no está mal, que lo digan, que lo pongan en palabras, no que lo canalicen, y no tengo miedo, y por dentro, o te tiemblan un poco las patas hasta que salía a la cancha, y bueno, en buena hora empecemos a decirlo, y no sancionar a ese otro que puede ser diferente. Rituales. Hay una relación de liminalidad en función a la posición de estatus. Un antes y un después. Antes de que ese chico pase a pertenecer. Un acto de ceremonia. Acá pongo ejemplos. Yo analizo en el libro la firma de contrato. Los chicos me decían, firmás contrato y dejás de ser un juvenil, pasás a ser un adulto más responsable, mayor obligación y a percibir dinero, cosa que no hacías antes. Tengas 18 años, tengas 26. Digo, pero pará, son distintas las experiencias capitalizadas de la persona por la edad. Los chicos decían eso, tenés 15 años y firmás contrato, ya sos un adulto. Ya tenés que aguantártela en función de lo que pide la primera. Otro de los rituales es esto de pelar a los chicos y el clásico puente de celebración, de festejo de cumpleaños, que se ponen, y a quien no lo sabe, se ponen, el grupo de jugadores se divide en 2 filas y hace pasar a ese compañero por el medio de las filas corriendo, mientras todos con palmadas, con golpes, luego golpean mientras pasa corriendo por ese poco espacio estrecho, ese pasillo
que forman el grupo de jugadores. Pasa en el rugby, con un ritual que también hay otros estudios que abordan, que me parecen sumamente interesantes, de Juan Brands, por ejemplo, que él aborda lo que pasa en un grupo de rugbyers y cuenta acerca de este ritual de iniciación. Cuando hay un debut, como pasa acá con los chicos que están pelados, con el puentecito, bueno, ¿qué pasa en el rugby? Una de las cosas que he leído es que, por ejemplo, sacan a pasear a un chico desnudo y le volcaron alcohol, le tiraron huevos por toda la ciudad. Bueno, en el fútbol no he sido testigo, no tengo conocimiento que haya pasado eso, pero sí estas imágenes que pongo, que por eso las traigo a colación. El discurso se hace cuerpo, les decía hoy. Esta pirámide del odio. No somos machistas, decimos, parecía ser de la otredad estos discursos, y la pirámide del odio empieza con el estereotipo. A ese jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? Lo banalizo. ¿Por qué esa imagen social? ¿Qué discursos operan socialmente para naturalizar, para poner esa imagen hegemónica? Pasa a ser un prejuicio, que hoy les decía se acorta con el acercamiento. Pasa a ser la discriminación. No, no hagas eso que insulto, cualquiera. Pasa a ser violencia simbólica, violencia física, termina en el asesinato. Homicidio, femicidio, suicidio. Entonces el discurso se hace cuerpo, pasa de ser algo simbólico a cobrar cuerpo en la persona, en una propia persona o en el otro. Y pongo la imagen del tobillo de Diego Armando Maradona en el Mundial del 90, donde muchas veces veo a entrenadores decir, dale, el Diego jugó con el tobillo como tu cuello, flaco. Pará, chabón, 16 años tiene la criatura. O sea, fíjate, enseñar, si querés un poco de historia, está bueno, pero no lo sometas al dolor, a esto de la masculinidad que se la aguanta. No, no, no siempre hay que aguantársela. Pará, pará. ¿Te duele? Te cuido, te cambio. Repito, esto en el marco de las categorías juveniles, infantiles, reserva. Lo que es primera división, ahí no opino porque sé cuáles son las lógicas del mercado, del resultado, y no me meto. Hoy les hablaba del triángulo de la masculinidad, y ya empiezo a cerrar. Es el chiste del jabón, analizo yo, que voy a la teoría y después explico. Permite ver y desentramar la manera en que se construye y reproduce una forma de ser varón, conformada por tres personas: protagonista, víctima y testigo. También sirve para pensar lo que es la discriminación. En este caso, los juegos escatológicos disponen de una matriz de homosexualidad masculina en desmedro de la hombría de otro. Frente a la ausencia de las mujeres, en este caso, en un vestuario, todos varones, hay que someter a un otro. Esto de la masculinidad, no se puede leer si no es con el juego de jerarquías y el tema de someter a un otro. Hoy les hablaba protagonista, víctima, testigo. Y esto nos posibilita ver el chiste del jabón y el homicidio de Fernando Báez Sosa en manos de un grupo de rugbyers. Protagonista, víctima, testigo, les dije. Protagonista, quien lanza el jabón, el grupo de rugbyers que asesinó a golpes a Fernando Báez en la costa de Villa Gesell. La víctima, el futbolista al que le cae cerca el jabón y Fernando Báez. Testigo, es otro jugador que está en las duchas viendo la escena y se ríe, guarda silencio y mira para otro lado para posibilitar la reproducción del machismo reinante. En el caso de Fernando Báez, esos rugbyers que filmaron y se reían mientras lo golpeaban en el piso, y todas esas personas que decidieron mirar a un costado o huir sin pedir ayuda, dejando que terminase en un homicidio como fue. Entonces digo, y también en un asado con amigos, por ejemplo, con amigas. Están en la mesa, uno narra la historia, el que va a recibir la acreditación, el protagonista, la víctima, el otro que es burlado, sobre quien recae la historia, y el testigo, la larga mesa que se ríe, que festeja, que se calla. Digo, bajo esa lógica se mantiene el machismo. El trofeo, hoy les decía, en el vestuario, las cosas que se hablan, lo que habla en un pasillo, por ejemplo, de un colegio, la socialización de un vínculo efímero o detalles sobre alguna anécdota sexual para socializar una experiencia con el fin de lograr y demostrar esta masculinidad consistentemente, donde la mujer queda relegada a la condición de trofeo.
recibir la acreditación masculina, básicamente y constantemente, es lo que se empieza a promover en estos vínculos heteronormados. Por eso no se habilita la posibilidad de hablar en otra clave. Deporte como guerra, les decía hoy. Esta metáfora ha sido utilizada con el fin de motivar a los deportistas. Acá está la imagen de Javier Mascherano, ex centrocampista y capitán de la selección nacional. Esto de tengo sangre, bueno, me seco y sigo, no importa. Está bien vista la remera con sangre, está bien visto volver con golpes en la tibia. Está bien visto, hay una imagen, un video de Fernando Gago en un partido de Boca en la Bombonera. Nacho lo debe recordar al ser hincha del fútbol, donde el kinesiólogo dice, estás roto, tenés que salir. Y dice, no, no me importa, déjame entrar, déjame entrar. Se subía a la media mientras estaba en el suelo y no podía caminar. Encima, eso iba en desmedro del rendimiento del equipo. Y el tipo, y mucha gente lo festejaba, che, hay que aguantársela, aguantátela, vos llorás porque se te salió la uña. Y mirá, Gago, quería jugar con los ligamentos rotos. No, no, yo no festejo eso, che. No me parece bueno. ¿Qué querés que te diga? Y esto de metáfora como guerra, bueno, esto es deporte. Esto de somos rivales, no enemigos. Porque se dice, no, no es tu rival, es un enemigo el que está enfrente. No, no, flaco. Participé de un proyecto del Ministerio de Mujeres de provincia como asesor para repensar esta cultura del aguante destinado a instituciones deportivas. Y una de las cosas que se me ocurrió es pensar en principios para atletas. Enumeré, hay una pancarta famosa que corre en las redes que han utilizado muchos clubes para poner en los predios los 10 principios para las familias, esto para papá y mamá que no le grita al árbitro, comportate en la tribuna. Bueno, yo pensé para atletas, jugar limpio, respeto hacia rivales, compañeros y árbitro, aprender a perder, todos competimos para ganar, y una que me sugirieron también, aprender a ganar. ¿No? Porque digo, no es solo perder, también aprender a ganar. ¿En qué contexto? Digo, promover siempre el saludo al rival, festejar, siempre es bien visto, pero digo, sin fogonear, sin querer incitar a la violencia, sin promover, sin crear violencia. Los nervios y el miedo forman parte, son normales. Una cosa banal, si un rival se cayó, levantalo. Nos puede diferenciar una idea, nos une el respeto, el saludo no se le niega a nadie. Somos iguales. Tomo, para ir cerrando, otra área para ver que el mundo tiene que empezar a ser leído en una clave de género, y tomo un informe del lugar donde trabajo, que es el Ministerio de Transporte, que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un organismo dependiente del Ministerio, para quien no sabe, se pudo comprobar que el transporte también ha sido un espacio masculino en la Argentina. Durante el 2019, por ejemplo, del 100% de licencia, esto dato mata relato, o sea, acá corté con la subjetividad, con mi opinión, meto dato. Durante el 2019, del 100% de licencias nacionales de conducir emitidas, un 72% correspondieron a varones y un 28% a mujeres. El rol feminizado se despliega fundamentalmente en el terreno de traslado de personas, siendo este comportamiento parte de su asociación con los cuidados infantiles. Retomando esta idea de cuidados, son las mujeres quien más utiliza el cinturón de seguridad. Esto del varón, yo me la aguanto, puedo con todo. 63% las mujeres, 53% los varones. Con relación a las víctimas de la siniestralidad vial, 8 de cada 10 víctimas fatales, y de cada 10, y acá para que me tapa, y 6 de cada 10 personas heridas son varones. Por lo expuesto, puede decirse que las mujeres son más precavidas que los varones al conducir y muestran tener mayor percepción del riesgo con relación a la seguridad vial. Y este ejercicio, hoy cuando iba a entrenar, lo veo en la calle. Viene un auto a las chapas, acelerando, ¿no? Acá en plena ciudad de Buenos Aires, y miro y digo, mira, un varón. Efectivamente, si ahora pasa un auto con música emitida a un alto volumen, prejuicio, está mal, pero asumo el riesgo. Me juego un libro para sortear que va a ser un varón, el que va con la música esto de el vidrio no a una determinada altura y esto del macho, ¿no? Y lo llevo a otro plano para cerrar, cultura, algo más general. Los libros que se utilizan en muchas instituciones educativas para aprender
muchas veces arrastran, muchas veces por la dinámica de trabajo, estereotipos y condicionamientos sociales. Sí, los manuales también pueden discriminar y ser machistas. Ejemplos: Juan está construyendo una casa, ejercicio de matemática, ¿no? Para hacer una pared necesita 50 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos necesita para construir las 4 paredes de la primera habitación que está haciendo Juan? Otra: Elena está tejiendo una batita para su gata. Desde hace 6 días teje 2 horas por día. ¿Cuántas horas tejió? Muchos dirán, esto es matemáticas. ¿De qué estás hablando? El género es transversal, está en todas las materias del currículo. En historia, cuando se cuenta la forma en la que el devenir es resultado de varones y de varones en la guerra, reinando, descubriendo, se está hablando de un término de visibilización. No es que ahora hay más mujeres que escriben, más mujeres que hacen más cosas, valga la redundancia. Ahora se empezó a visibilizar más porque han existido a lo largo de toda la historia. Cuando hablamos de combatientes de Malvinas, por ejemplo, no hablamos solo de las personas que fueron a la guerra. Hablamos de todas esas mujeres que acompañaron, que militaron y que lucharon cada una de su lugar, cada una de su compromiso. Recomendación de materiales para cerrar y leer algunos de los comentarios para finalizar. Eduardo Archetti, Masculinidades, Fútbol, Tango y Polo en la Argentina. Nicolás Artiñano, colega, Masculinidades incómodas, Jóvenes, Género y Pobreza. El libro de Eliora Gómez y Ariel Dorfman, Cómo criar hijes no machistas. Y El Chivo, Cuerpos que no importan, que es el libro que escribí. Como así también la película, por ejemplo, y con esto dejo de compartir pantalla, No soy un hombre fácil, que se encuentra en la plataforma de la N, Netflix, porque no estamos al aire, no estamos en vivo. Se las recomiendo, puntapié inicial para clubes, para decir, pero pará, ¿no sos machista? Te respeto, mirate esta película y después volvemos a tener la conversación. Ahora sí, Lili, te vuelvo a hacer pase de la palabra para leer algunos de los comentarios, para dar por finalizada, porque prometí no extenderme, a quienes comprometí también a este encuentro. Ojalá que esto sirva para repensar en clave de género, en formación. Yo les compartí mi experiencia sin querer que ellos se la lleve puesta a la de alguno de ustedes, y agradecido por esta invitación, por poder formar parte y a disposición para... También vi que había mucha gente de Jujuy anotada, y la próxima semana vamos a estar con algo laboral, pero estaré en la provincia de Jujuy, así que encantado de conocer esta hermosa provincia y también a quienes están prendidos a este hermoso espacio que se generó, se motorizó y ahora es realidad. Así que gracias y te cedo la palabra, Lili. Gracias, gracias. Además, impecabilísimo el cumplimiento del horario, extraordinario. Muchísimas gracias. Es muy impactante en la recorrida que vas haciendo. Una lo ha vivido, yo lo he vivido como madre de 2 hijos varones que les gustaba cuando eran chicos hacer deportes, y esa cosa de seguir jugando aunque esté lastimado, esa cosa de padres peleándose a los gritos, diciéndose barbaridades. La verdad es que en este recorrido que vos hacés aparecen esto que decíamos en el inicio, ¿no? Gracias, Rafa, por haberlo conceptualizado y organizado en un libro. A mí me gustaría, no sé, Barbie, si tenés ahí algún comentario, además de los saludos de gente de diferentes lugares. Sí, profesoriano pide si podés brindar más herramientas estratégicas para abordar el deporte en diversos grupos etarios. Bueno, eso requiere otra charla. Ahí le invitamos a Rafa. Hacemos un taller, Rafa, para abordar, me parece excelente la pregunta, y sobre todo me parece excelente esa manera de considerar los grupos etarios como posibilidad del deporte, ¿no? La pregunta incluye la posibilidad de que a partir de cierta edad se puede seguir haciendo un deporte, y esto es magnífico, ¿no? Aunque una no tenga
como muy bien contado, es impresionante la estadística, Rafa, en relación a que del 100% solo 2 van a firmar un contrato. La verdad es que es brutal, ¿no? Me gustaría, Jorgelina, si querés compartir algo de tu experiencia como mujer en las canchas, a pesar de que, como vos muy bien decís, lo tuyo era un deporte de pibas, ¿no? No había que estar ahí a los codazos como pasa en las canchas de fútbol o como pasa también en el tenis, ¿no? Yo juego al tenis y la verdad es que una ve a excelentes jugadoras que la tienen que pelear para ocupar un lugar y que nunca jamás ganan lo mismo que gana un varón de la primera línea, ¿no? Jorge, el micrófono es tuyo. Unos minutos para vos. Bueno, gracias Lili. Para mí es un placer hoy compartir, escucharlo a Rafa, leerlo como lo he hecho, y sobre todo con Lili que nos dio la mano a muchas mujeres para entender las cuestiones de género y cuando no se hablaban de estas cuestiones era una militante junto con otro grupo de mujeres de todas estas cosas, de esto puntualmente, que además no existía en la agenda política, no existía en la agenda pública, y eran tiempos más complejos y toda esa esencia hoy se ve en las calles. Y por otro lado, ayer justamente con Nur compartimos desde la Secretaría de la jornada que hablamos de estas cuestiones y me vinieron varias cosas a la cabeza y gracias Lili por permitirme. Eh, por un lado, es cierto que el hockey es una disciplina que culturalmente está aceptada para las mujeres, sin embargo, eh, aún hay menos mujeres haciendo deportes que varones, menos mujeres que acceden a la práctica deportiva, que era lo que hablábamos ayer, menos mujeres que permanecen por los estereotipos, por las tareas del cuidado, por la construcción social del cuerpo femenino y también lo que sucede es que a las mujeres que practicamos deporte, sobre nosotras rondan las ideas estereotipadas sobre que somos machonas, que nuestros cuerpos se van a afear, y eso también redunda en que muchas niñas o en las juventudes las mujeres también dejen de jugar más, de hacer deporte más rápidamente. Y entonces sí es cierto que por ahí el hockey es una disciplina que podía practicar, pero aún así, y sobre todo en mi época, era considerada una machona, me veían rara porque llevaba botines, porque llevaba canilleras, instrumentos que debía usar un hombre, ¿no? Y esto que traía Rafa de la masculinidad vinculada al deporte. ¿Y qué tienen entonces que hacer las mujeres, casi intrusas, en la vida del deporte? Bueno, tiene que ver con esto que decía Rafa, del origen del deporte. El origen del deporte tiene que ver con que ha sido un espacio reservado al hombre, el espacio de lo público. El espacio de lo público lo ha habitado el hombre desde su origen puede ser comparado con el espacio de lo político, de lo cultural, el espacio de lo laboral. Y la mujer, como bien nos mostraba, relegada a lo íntimo y a lo doméstico. Entonces, hacer la actividad deportiva fue toda una lucha de las mujeres por ir ocupando estos lugares. Y después una cosa que me surgió, eh, que por ahí me hizo recordar mucho la lectura sobre Bourdieu, que es un sociólogo francés, sobre por qué, preguntaba Rafa, esto de la foto, el estar comunicando de cierta manera el mate, y vos decís, y este es un jugador de fútbol, o yo veo a algunas chicas que van caminando en la calle, aún sin llevar el palo, y digo, esta es jugadora de hockey, porque tiene una disposición corporal, una manera de llevar hasta la cartera. Bueno, eso en realidad tiene que ver con ese hábitus de pertenecer a un entorno que te homogeneiza, ¿no? Y que justamente esa disposición corporal, de hábitos, de pensamientos, de formas de ver, de sentidos y de estructuras, es lo que en algún punto te hace pertenecer. Por eso cuando al deporte lo interpelan otras miradas culturales, o al hockey lo han interpelado, por suerte, las diversidades en toda su expresión, hay clubes, hay instituciones, hay personas que pueden incomodarse. Y lo vemos, y justo hoy estuve en una reunión donde han aparecido en el último tiempo expresiones sumamente racistas, xenofóbicas, como si al hockey lo estuvieran intrusando, las clases que no debieran
hacer ese deporte. Y entonces, Gracias, Jorge. el A mí deporte me es verdad que parece no tiene género. siempre tengo la sensación de que cuando desde autoridades, referentes, referentas habilitan la violencia, cuando se habilita en las instancias que deberían ser de referencia, las violencias, después inevitablemente más tarde o más temprano aparecen en las canchas, en las calles, en las escuelas, ¿no? Y hemos visto, por supuesto, en este tiempo un incremento de la violencia, y a un mes del atentado contra la vicepresidenta, lo que observamos es cómo se detiene cómo intereses particulares detienen la investigación y validan estas formas de violencia. Lo vemos también en las expresiones en contra de los pibes que toman las escuelas y las pibas, ¿no? Lo vemos en las provincias. Me parece que en ese sentido tenemos que estar muy atentas, muy atentos, y le agradezco profundamente a Rafa y a vos, Jorgelina, por supuesto, el compromiso para poder repensar y para poder detener el avance de la violencia. Acá estamos en un momento de la historia del mundo en que se requiere de la ciudadanía y de quienes tenemos, además, por algún motivo circunstancial, un lugar dentro de los estados, municipales, provinciales, nacionales. No solo debemos visibilizar, que ha sido la tarea del feminismo durante mucho tiempo, de los feminismos populares, hacer visible lo invisible. Fue tal vez uno de los eslogan que primero aprendí, ese y lo personal es político, ¿no? Probablemente han sido los dos primeros que hace ya muchos años aprendí. Ahora no solo debemos visibilizar, también tenemos la responsabilidad de detener. Y en este caso tenemos aquí mucha gente que trabaja, que está en las canchas, que está en los clubes, que está en el mundo del deporte, que da clases, que escribe libros. Gracias, Rafa. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a toda la gente que está aquí. Gracias a la gente de Uruguay. Gracias a la gente de otros países. Quiero decirles que esta actividad ha sido grabada, que la vamos a subir a nuestra página web, que es www.generosmatanza.com. Va a estar a disposición. Seguramente, Rafa, no lo hemos hablado antes, pero estoy segura que me vas a decir que sí. Vamos a poder compartir si surgieran alguna pregunta o algún comentario. Después de la charla siempre hay alguien que dice, ay, qué macana, le hubiera querido preguntar a Rafa, y Rafa justo se fue, así que le vamos a trasladar a Rafa cualquier duda, cualquier circunstancia, dónde y cómo conseguir el libro. Las librerías ya debe estar, ¿no? O por la web. Rafa, te pregunta aquí Norberto Martínez para todos. Para Norberto y también para el profe Soriano, cualquier inquietud, comentario o para seguir este vínculo que empezamos hoy, también el libro a través de mis redes sociales, que estaba al comienzo del Power, @Rafa Crocinelli, es parte de todo un proceso artesanal, así que seguimos militando desde ese lado, y nuevamente gracias Lili, Jor, Barbie, Bebé, a todo el equipo por esta invitación, y a disposición. Vamos a replicar en las redes también este espacio grabado para seguir difundiendo y aportando, que creo que por acá pasa el cambio y la salida es colectiva, así que gracias. Ahí Maxi Montenegro, nuestro coordinador del área de comunicación estratégica, que hace muy poquito alguien descubrió que es muy parecido a Darín en este momento en el que Darín está siendo tan hiperfamoso, así que atenti, mírenlo con cuidado, porque me parece que tenemos acá un upgrade en nuestra secretaría. Maxi va a sacar una foto para luego poder subirlas, así que quienes tienen la cámara cerrada les pido que las abran. Gracias, gracias Jere, gracias a todas y a todos. Y una vez más decirles que sin ninguna duda, me lo han escuchado muchas veces, estas actividades, este compromiso solo es posible en un gobierno nacional y popular donde los intereses de las personas están por encima de otros intereses. Y esto es una situación que tenemos que tener siempre presentes, porque somos militantes de la vida, como cantaba alguna vez Nacha, y desde ese lugar de ser militantes de la vida es que tenemos que defender nuestros derechos. Y en este caso eso significa también defender la democracia y defender a aquellos
referentas políticos, políticas que están en el paraguas con la bandera de los derechos para todos y todas. No perdamos nunca de vista esto, porque el enemigo tiene un tamaño enorme, y aunque se disfrace de republicano, aunque se disfrace de democrático, viene por los derechos de todas y todos nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Nur, querida, siempre por llevar adelante estos eventos. Gracias a toda la equipa de la Secretaría que lo hizo posible. Gracias, Barbie, por el banque tecnológico que ha sido impecable. Y sepan que va a estar colgada la descripción de la grabación, la desgrabación en realidad, y la grabación, porque también Maxi se ocupó de esto, en nuestra página seguramente en unos poquitos días. Y con toda seguridad, muchas nos encontramos en San Luis. Nos vemos en San Luis en el encuentro plurinacional de mujeres, de lesbianas, de travestis, de todas las comunidades, de los pueblos originarios, de tantas y tantes que vamos allí a poner otra vez en agenda lo que los medios nacionales niegan que existe, que es un feminismo popular que desde las bases exige derechos. Y la buena noticia es que los derechos los fuimos consiguiendo y vamos por más. Así que gracias a todas, nos encontramos en San Luis, y si no, a nuestro regreso volvemos a encontrarnos aquí. Gracias.